Bueno, en esta columna de filosofía y política es un honor tener al docente profesor Carlos De Masi, puesto que como investigador, como docente, todos hemos aprendido mucho de él y creo que esta tríada de discusión que está hoy instalada sobre terrorismo de Estado, negacionismo y derechos humanos, eh, y las razones del proceso educativo que tiende a través de una reforma, quitar conceptualmente el concepto de terrorismo de Estado. Carlos, a mí me gustaría que tú nos plantearas, pensando en la columna de filosofía y política de Fogón en Fogón, como te decía, que se emite para los uruguayos en Argentina, América Latina y el mundo, bueno, decir qué implicancias tiene esto de quitar conceptualmente la idea terrorismo de Estado. Bueno, a ver, tiene varias, y no todas positivas en realidad. El concepto de Estado terrorista es un concepto, digamos, que a diferencia de derechos humanos no tiene una sanción internacional, es decir, no hay Ujú. una definición específica de lo que es terrorismo de Estado, pero más o menos, digamos, esto es así no porque sea difícil definir el terrorismo de Estado, sino que es difícil poner de acuerdo a los estados sobre cuál es la definición de terrorismo, porque estos Sí, son acuerdos internacionales, en definitiva. Entonces, digamos, el punto es que para el caso de la dictadura uruguaya, digamos, el concepto de una dictadura terrorista es un concepto que demoró bastante en entrar en el dominio público. En un principio, bueno, digamos, bueno, había una mirada muy light. Se consideraba que, bueno, que la dictadura uruguaya no había sido tan mala. Digamos, no teníamos 30.000 desaparecidos como en Argentina, no habían habido episodios de asesinatos como en Chile. Casi parecía una dictadura benévola. blanda Entonces, casi, como claro, una dicta blanda, como está, ya está hay una en blanda. la tradición uruguaya. Claro. Incluso en diciembre del año 86, perdón, hubo una reunión en la Casa de Gobierno, la ambientó el presidente Sanguinetti, estaba Ferreira Aldunate, el general Sereñi, es decir, dirigentes de los partidos de la oposición, y allí el general Hugo Medina, que era el comandante en jefe del ejército, que venía de la época de la dictadura, leyó una especie de declaración donde dijo que, bueno, que los militares habían actuado de acuerdo a lo que eran las normas de la guerra, qué sé yo, y que habían tenido algunos excesos, que lamentaban, como que, en fin, había algún muerto ahí, pero no era grave, era un caso aislado. Es decir, y eso es un poco la línea que quedó más después de la aprobación de la ley de caducidad en Ujú. 1986, unos días después de esta reunión, y el plebiscito que la ratificó después, que quedó como que el tema quedó, digamos, sepultado. Ya no se hablaba más de las violaciones a derechos humanos, todas las causas judiciales que se habían iniciado habían quedado cortadas, etcétera, etcétera. El tema siguió así durante la década del 90, después del referéndum de la ley de caducidad, coincidiendo además con lo que pasa en Argentina, que ya no Sí, hubo sí. referéndum de la ley de caducidad, pero también Pero liberaron a igual las se. juntas Claro. militares, hubo todo ese proceso. Acá, sobre la segunda mitad de la década del 90, el tema reaparece. Se le plantea con fuerza a Sanguinetti, digamos, sobre todo Juan Gelman le hace un planteo muy fuerte. Sanguinetti comete el error, a mi modo de ver, de no tomar en Ujú. serio este planteo. Y claro, como resultado, Hellman inició un movimiento mundial de protesta, poco menos, Ujú. lo dejó muy expuesto a Sanguinetti. Digamos, Sanguinetti negó absolutamente siempre que hubiera ningún niño apropiado en Uruguay, Desaparecido, sí, sí. pero unos días después de asumir, Sanguinetti termina el 1 de marzo del 2000, unos días después de asumir el doctor Jorge Valle, que era su sucesor de su mismo partido político, de su mismo sector político además, Sí, sí. pero eso no quiere decir que fueran amigos, eh, hizo público el hecho de que, bueno, había aparecido en Montevideo la hija de Juan Gelman. Entonces, eso replanteó también el tema en general. Bueno, no es el único niño que fue apropiado, no es el único desaparecido sobre el Sí. cual había preguntas. Entonces, allí el doctor Jorge Valle asumió la responsabilidad de crear una comisión para la paz, como se llamó. Ujú. Una comisión para la paz con representantes de distintos sectores, incluidos los familiares, etcétera. Allí estaba Pérez Federico Aguirre. Pesaguirre. Exactamente, estuvo hasta que se murió, hasta que fue atropellado por un ómnibus, Sí, sí. curiosamente, y después también hubo otro sacerdote que asumió la responsabilidad, la representación. Entonces, de allí salió un informe
que aún con todas sus amortiguaciones reconocía que el Estado era responsable de la desaparición de personas y era Ujú. responsable de detenciones arbitrarias, etcétera, etcétera. Es decir, asumía como una verdad el terrorismo de Estado aunque no lo decía, aunque no lo manifestaba expresamente. Pero es Después, interesante, Carlos, lo que estás diciendo, ¿no? Porque ese Estado que sale de la dictadura en un tipo de negociación hacia la democracia tiende a ser negacionista, ¿no? Y va tomando conciencia desde la sociedad. Yo creo que es muy importante que es la sociedad la que se fue movilizando para la toma de conciencia y el Estado entonces acusa recibo. Vaya de los individuos que presidían el Estado, ¿no? El Estado que con Jorge Valle, ¿no? Que la Comisión para la Paz acusa recibo como Estado de lo sucedido, ¿no? Y las consecuencias que tiene, más allá que todavía está en ese entremés, ¿no? Entre la negación, la paz y la no justicia, ¿no? Hasta que emerge otro claro, proceso. hay una marca de origen muy fuerte que es la forma como se hizo la transición. Los Sí, sí, militares y políticos negociaron el acuerdo por el cual, digamos, se iban a hacer las elecciones del 84, pero esto implicó algunas contrapartidas. ¿M? Los militares ujú, le entregan el poder a los políticos, pero como dijo después el general Medina, nadie entrega todo a cambio de nada. claro. Mm, Más claro, es decir, Échale agua. exactamente, allí hubo un acuerdo, digamos, allí hubo un convenio no explícito que aparentemente vinculó al general Medina con el doctor Sanguinetti concretamente, por el Sí, cual, sí, bueno, se negociaba, digamos, la transición política, pero por otro lado, Sanguinetti asumía el compromiso de, digamos, no darle entrada, no dar curso a las denuncias por violaciones de derechos humanos. Y eso quedó así, incluso Sanguinetti se mantiene hasta ahora firme, ya no es sí, sí. negacionista, pero es digamos, Pero ese descreído. pacto como de alguna manera de, bueno, relativizar y de situarlo en un conflicto que no tendría responsabilidad el Estado, ¿no? O sea, Claro, a ver, digamos, la narrativa que creó Sanguinetti, digamos, en el año 2008, por allá, cuando armó su libro sobre cómo había sido sí, el sí, golpe de Estado, es una narrativa que por un lado crea un demonio, como, que son los Tupamaros, que sí, sí, desestabilizan la situación política y social, que obliga al Estado, fíjate que el Estado actúa obligado, a sí, sí, recurrir a las Fuerzas Armadas para reprimirlo. Y una vez que las Fuerzas Armadas han salido de los cuarteles, ya después el Leviatán es incontrolable, claro. no hay solución. Es decir, una explicación que vuelca la responsabilidad sobre los movimientos sociales y sobre los tupamaros Sí, sí, y elimina, excluye de responsabilidad al gobierno, que después de todo es el sí, que sí, estaba gobernando y tomando las decisiones. Bueno, sí, esa sí. explicación, digamos, es la que ha surgido después cuando, ya te decía el libro de Sanguinetti del 2008, ya en el 2008 se publicó la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, que armamos un equipo de historiadores que coordinó Mm, Álvaro Rico, y que supervisaron Caetano y Barrán, y sí, sí. José Pedro Barrán y Gerardo Caetano, va a ser más claro. Gerardo Y Caetano, sí. entonces de allí salió un informe muy grande, son 4 tomos grandotes que se imprimieron, más un informe de las investigaciones de arqueología forense, que es un quinto tomo, donde quedó claro, digamos, que el Estado era el responsable de la violación de los derechos humanos, no por error o casualidad, sino porque era una política específica de Estado. Sí, Allí sí. se construyeron dos conceptos: el concepto de operativo represivo. Ujú. Operativo represivo es una operación que lleva a las Fuerzas Armadas contra un sector específico y que no es simplemente un allanamiento, captura, incidente y muerte sino que es una política sistemática de la cual Sí, derivan, sí, sí. digamos, en algunos casos, decenas de desaparecidos, ¿m? Varios muertos. Entonces, por Pero un tú lado, haces, yo digo un poco para también, viste, pensando en los jóvenes que no han leído algunas cosas y todo esto, ¿no? Tú te haces un relato que una investigación muestra que esto se construye como un proceso planificado, que ah, se muestra en relación de causas y efectos, ¿sí? Y que por tanto se desmonta un relato, el del negacionismo, desmonta el relato de que el Estado fue ingenuo, que el Estado no tuvo responsabilidad, que fueron actores sueltos, digamos, ¿no? Hay toda una construcción político, claro, ideológico, y también estratégica, ¿no? también el relato de los excesos de las Fuerzas Armadas, Claro, que las y al víctimas revés. eran, digamos, producto de casualidades Sí, fatales. sí, 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 eventualidades de exceso y Ah, ahí. ahí Pero yo está. me gustaría, para redondear esta primera parte, ¿no? Es decir, por un lado está esta cuestión de cómo se fueron dando un conjunto de hechos, se fueron construyendo relatos,
Y también la percepción de que en esto de que los derechos, la construcción, conquista de los derechos humanos y la conciencia de los humanos no son regresivas, hoy estamos en un momento de conflicto regresivo y por Ujú. tanto en la disputa de relatos que está instalada y que se traslada de alguna manera a los procesos educativos. Yo te propongo que quedemos por acá y retomemos en otra parte. Te Muy agradezco, bien. Carlos. No, por favor.